Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecemos la presencia de los medios de comunicación en nuestra casa en esta rueda de prensa que nace como respuesta a los últimos acontecimientos y especialmente a las declaraciones que se han volcado desde el equipo de Gobierno en relación al expediente que todos conocemos y que tanta agitación está suscitando, sobre todo en la zona de los vecinos afectados, en la zona de la Charca, por la antena que se está instalando al lado de su urbanización y a apenas 10 metros de las casas. En primer lugar, quiero poner un poco en contexto cómo ha ido sucediendo este expediente, por aclarar algunos conceptos y entender por qué llegamos hasta el día de hoy como llegamos. Este expediente, este registro de entrada que hace la empresa, nace en mayo de 2023 y desde ese momento, pues como todo expediente en el ayuntamiento, surge un ciclo, se pasa a los diferentes departamentos municipales y en este caso las autoridades políticas no tienen o no suelen tener conocimiento, y lo digo así porque lo digo como ejercicio de honestidad, sería oportunista decir que en el mismo momento que se presenta un expediente en el ayuntamiento queda en manos del conocimiento del político, pero el momento en el que obligatoriamente hay una toma de conocimiento política del expediente es cuando ese expediente tiene una firma de un responsable político. La primera firma en este caso es de julio del año 2023 para un requerimiento de subsanación de deficiencias que se presenta a la empresa a través de un informe técnico del ingeniero técnico industrial municipal. Es decir, en julio del año 2023. Y la firma que lleva esa subsanación de deficiencias es del actual concejal de urbanismo. Es en este momento cuando se puede tener conocimiento político, repito, julio del año 2023, de este expediente que está moviéndose por la urbanización de la Charca. Desde ese momento, como todos sabemos, hay un año todavía más en el que este expediente corre dentro del ayuntamiento, hasta que en octubre del año 2024, en una junta de gobierno, finalmente se firma esta autorización, esta licencia urbanística, en este caso, para la instalación de la antena en el paraje de la urbanización La Charca. Sin embargo, el malestar que nosotros entendemos que tienen los vecinos obligatoriamente viene cuando es casi un año después, en las fechas que estamos, y cuando se ha iniciado la obra, es decir, cuando con sus propios ojos los vecinos ven que hay un movimiento en una finca cercana a sus casas y no entienden lo que está pasando, lo que se pretende hacer, en ese momento es cuando los vecinos se alarman y preguntan a nuestro ayuntamiento, a los responsables políticos, y la primera respuesta que los vecinos nos dicen que le dieron los responsables políticos es que no tenían idea de lo que estaba pasando, que no sabían nada de ese tema. Y como digo, habían firmado la licencia casi un año antes. Es decir, esta es la primera explicación que el Partido Popular y todo su Gobierno le debe al pueblo de Totana. Y no se nos puede olvidar. A partir de aquí, lógicamente, los vecinos protestan, se movilizan, organizan una reunión a la que nos invitan a todos los representantes políticos, en este caso en un restaurante cercano a la urbanización, se personan dos miembros del equipo de Gobierno y las explicaciones que dan los miembros del equipo de Gobierno, que creo que en ese momento tuvieron un ejercicio de honestidad, es que no se habían leído lo que firmaron en su momento, que no sabían que eso iba a dónde iba, porque no lo habían visto y cuando llega algo a la Junta de Gobierno, pues si va firmado por los técnicos entienden que está bien y no hace falta mirarlo. Yo quiero recordar que nuestro alcalde se puso una dieta de 200 euros que no ha gozado nadie solo por las juntas de gobierno y cobra estos 200 euros por no leerse lo que firma, reconocido por él mismo ante los vecinos de la Charca. Y quiero recordar exactamente lo mismo en relación a la concejal de urbanismo. Esa es la segunda explicación que nos debe el Partido Popular. ¿Por qué cobran unas dietas para una función que no ejercen, que no se leen las cosas? Y a partir de estas explicaciones, que son lógicas porque, como entenderán ustedes, una licencia, si cumple con todas las prescripciones legales, hay que concederla, sin más remedio, eso es lógico, pero el mal sabor de boca que tienen los vecinos de la Charca es que en su momento, cuando fuera de lo que se puede entender como la legalidad que tiene que incurrir en una licencia, se podía haber hecho algo, en otras palabras, negociar con la empresa otra posible ubicación, ofrecer terreno y todo lo demás, era en el momento cuando se tuvo o se debió tener conocimiento de este expediente y antes de firmarle la licencia, es decir, desde julio de 2023 hasta octubre del año 2024. Ese era el momento
en el que había cierto margen para que el ayuntamiento hubiese informado a los vecinos por si los vecinos podían presentar las alegaciones pertinentes o si podía haber algún tipo de negociación para que la antena estuviese ubicada en otro lugar. Y perfectamente la antena podía estar ubicada en otro lugar, y es lo que también quiero explicar y a lo que quiero versar esta rueda de prensa, porque nos parecen desde Ganar Totana e Izquierda Unida totalmente inaceptables e inasumibles de modo alguno las declaraciones y las explicaciones que hizo la concejala de Urbanismo en su última rueda de prensa. Y voy a dedicar esta tarde a destapar una por una todas las mentiras que esta señora volcó en su rueda de prensa. Vamos a ir al principio. Lo primero que crime la concejala de Urbanismo es que desde el año 2019 hay un plan de implantación de varias antenas, porque lo presenta Telefónica en el municipio de Totana, y que desde ese momento el ayuntamiento sabía dónde iba a estar la antena de la Charca. Quiero que los medios se fijen muy bien en una cosa, porque a diferencia probablemente de la actual concejala de Urbanismo, cuando yo ejercía mis funciones leía lo que firmaba y leía lo que llegaba, y por tanto recuerdo perfectamente ese plan de implantación, y tengo aquí una copia, que además está dentro del expediente de la antena, en la que se ve, y además me lo confirmó el técnico municipal, perfectamente en qué consistía ese plan de implantación. Ese plan de implantación hablaba de las antenas que ya había colocadas en el municipio de Totana y sugería la posible colocación en posibles zonas dentro del municipio. Y voy a citar textualmente el anexo 3 de este plan de implantación. Anexo 3. Despliegue de red previsto. Puesto que la contratación de nuevas ubicaciones es una tarea ardua y casi impredecible, en las siguientes fichas se muestra un área propuesta de búsqueda de unos 100 metros aproximadamente y cuyo centro son las coordenadas que se indican. Por lo tanto, ha de quedar claro que no se muestra un emplazamiento concreto, sino un área donde debería ubicarse la estación base. Este texto, si los medios de comunicación lo tienen a bien, podrán fotografiarlo o sacar exactamente el extracto del párrafo que acabo de leer, porque esto es un documento público, como digo, y pertenece a ese plan de implantación. Y ahora les voy a enseñar en una imagen lo que decía ese plan de implantación al respecto de la urbanización La Charca. Esto es lo que aparece en 2019 como el plan de implantación. Como ven ustedes, es un círculo de 4 kilómetros que rodea la urbanización de La Charca. Es decir, la urbanización de La Charca es esto, la ubicación actual de la antena es esta, y el círculo cubre toda la zona de los Mortolitos, zonas más abajo del trasvase, zonas que tocan con el depósito de Virgen de las Huertas, la rambla que hay más allá de la calle Cuenca, de la calle Cáceres, perdón, en la urbanización de La Charca. Y en este círculo, como se indica en el párrafo, alrededor de esta zona o en zonas incluso exteriores o cercanas al círculo, era donde posiblemente en el futuro hubiese la implantación de una antena. Es decir, que en este momento, en 2019, no se podía saber si la antena iba a estar 1 kilómetro lejos de las casas o como ha estado finalmente a menos de 10 metros. Esto quiero que quede muy claro, porque esta es la primera mentira que vuelca esta concejal de urbanismo a raíz de este expediente. Y vengo con los documentos porque los documentos son mucho más fieles que las palabras de una concejal y de un equipo de gobierno que no para de decepcionar y demostrar lo que es a este pueblo. En segundo lugar, la segunda gran mentira que vuelca esta concejala es que, lamentablemente, si hubiese existido una ordenanza que regulara las antenas de telecomunicaciones, el expediente se hubiera paralizado y lamenta que en el año 2019 no se aprobara esa ordenanza. Aquí es donde vuelvo a omitir información al pueblo y estoy aquí esta tarde para dársela. La ordenanza que regula la colocación de antenas de telecomunicaciones en el municipio de Totana, que marca distancia a equipamientos, a parques, a centros de salud, a viviendas y a núcleos urbanos, se aprobó en el año 2001. Es decir, desde ese año existe una ordenanza que regula lo que dice la concejala que debiera haber existido. ¿Pero qué es lo que pasa? Y la concejala lo ha mencionado alguna vez, pero en su rueda de prensa se le olvida volver a mencionarlo, que esa ordenanza de la que estamos hablando
no solo se aprobó en Totana, sino en muchos municipios más de nuestro entorno, y esa ordenanza fue judicializada por las compañías telefónicas, la elevaron al Tribunal Supremo y en el año 2014 el Tribunal Supremo falló en favor de las compañías de telecomunicaciones y derogó esa ordenanza en todos los municipios en los que estaba aprobada, incluida Totana. Desde ese año se declaró nulo, ilegal, todo lo que marcaba la ordenanza. ¿Por qué? Porque un municipio no podía marcar las distancias de una antena de telecomunicaciones a todo ese tipo de sitios. Entonces, desde el año 2014, lo que se hizo en este ayuntamiento es poner las pocas regulaciones que le permitieron al ayuntamiento, que el Tribunal Supremo permitía al Ayuntamiento de Totana tener para antenas de telecomunicaciones, se incluyeron todas en la ordenanza reguladora de actividades, que se aprobó en ese mismo año, en el año 2014. Y es curioso que esta información la omita la concejala, porque si yo me voy al primer documento de eficiencias que ella firma, si me voy a un párrafo concreto, y fíjense cómo es la cosa y por qué una ordenanza en ningún momento podía solucionar nada, que aquí el técnico municipal dice lo siguiente. Me van a permitir. Dice, en el apartado A del artículo 21, instalación de antenas situadas sobre mástiles o estructuras, soportes apoyadas de la ordenanza municipal de implantación de actividades del municipio de Totana, de 7 de agosto de 2014, dice nuestra ordenanza, la altura máxima del apoyo sobre el suelo cuando se trate de suelo rural será de 30 metros, a excepción de emplazamientos compartidos o por razones técnicas, en las que se podrá ampliar a alturas superiores siempre que se encuentren debidamente autorizadas por el organismo estatal competente en materia de telecomunicaciones. Es decir, nuestra ordenanza dice que en un suelo rural una antena no puede medir más de 30 metros. Pero precisamente por lo que marca el Tribunal Supremo, este párrafo ya dice que si hay una autorización estatal, la antena se puede pasar la ordenanza por donde quiera, que es lo que finalmente hizo. Y aquí lo aclara el técnico. Según la documentación técnica presentada, el mástil tendrá una altura de 40 metros, superando la altura máxima de 30 metros. Por tanto, se deberá justificar que el mástil de 40 metros se encuentra debidamente autorizado por el organismo estatal competente en materia de telecomunicaciones. En otras palabras, lo que dice es, su antena incumple nuestra ordenanza, pero si usted tiene una autorización del Estado, puede pasarse la ordenanza por donde quiera, porque eso es lo que nos dijo el Tribunal Supremo. Es decir, que tengamos claro por qué se permite una antena cerca de las casas, por qué este tipo de expedientes llegan a buen puerto y obtienen su licencia, pero sobre todo que quede claro que si la concejala de urbanismo salió la pasada semana a dar unas declaraciones hablando del año 2019, hablando de que se tenía que haber aprobado una ordenanza y demás, es simple y llanamente porque después de reconocer que no se lee lo que firma, el pueblo se le ha echado encima. Y como viene haciendo el Partido Popular sistemáticamente durante estos 2 años, cuando se ven con el agua al cuello, cogen por la tangente de inventar lo que haga falta y decir no, la culpa es de los otros. Y espero haber demostrado esta tarde, con papeles, con documentos y con hechos legales, que todo lo que dijo la concejala de urbanismo es mentira. No se podía aprobar ninguna ordenanza, porque se aprobó en 2001 y se anuló. Y esa sentencia del Tribunal Supremo sigue vigente. Ninguna ordenanza habría frenado la antena. En el 2019 no se conocía la ubicación de la antena. Se hablaba de un perímetro de 4 kilómetros. Imposible de saber dónde va a caer, si a 2 kilómetros de la charca o dentro de la charca como está ahora mismo. En el momento que sí se podía saber, que sí se supo dónde estaba la antena, es en julio cuando el técnico le envía para firmar a la concejala este documento. Y desde ese momento hasta la firma de la Junta de Gobierno es cuando un gobierno que está encima de estas cosas informa a su pueblo, informa a los vecinos y si tiene intención de cambiar de ubicación esa antena inicia las negociaciones. Puede tener éxito o puede no tenerlo, pero ese es el momento. Y cuando los vecinos de la charca reclaman que tenían que haberle informado antes, tienen toda la razón del mundo, porque podían haberlo hecho y tenían el expediente, la ubicación y todo en sus manos. Así que, por mi parte, quiero que esta información quede bastante clara, pero como conclusión, también hemos llegado a un punto de esta legislatura en el que
las mentiras volcadas por el Partido Popular y que siempre intentan señalarnos a nosotros, hay que cortarlas de raíz. Inventaron aquello de la deuda del agua, con los 2 millones, que por cierto hace 3 semanas pedí acceso a toda esa información que decían el concejal de Hacienda y el concejal de Servicios que tenían del servicio de agua, y a día de hoy todavía no se me ha facilitado esa información, como es su deber legal de facilitármela. Pedí exactamente los derechos pendientes de cobro desde el año 2012 hasta este año y todas las lecturas que ha habido en los contadores del servicio de agua durante el último año. Espero que, dando esta información públicamente, se me dé cuanto antes. Mintieron en cualquier cosa que se nos haya ocurrido y mienten de nuevo con la antena. Con lo cual, para nosotros, el punto de inflexión, el punto de equilibrio moral en esta legislatura hace tiempo que se cruzó. Y el equipo de gobierno debe o salir a rectificar todo lo que ha dicho, la concejala debe salir a rectificar y a decir la verdad a los vecinos de La Charca, o debe dimitir. O en este mismo momento, cada minuto que pasa sin que rectifique es un minuto que pierde este pueblo. En este preciso momento, como digo, pedimos la dimisión de la concejal de urbanismo en primera instancia. Y pedimos al Partido Popular que encauce de una vez esta legislatura, que encauce de una vez la política que lleva arrastrando durante el último año, de no negociar nada con la oposición, de hacer lo que les viene en gana y utilizar como excusa que la oposición en el Pleno se lo bloquea o no se lo bloquea. No negocian con nadie, no leen lo que firman, no están donde tienen que estar. Y esa es la realidad de nuestro ayuntamiento. Así que, por mi parte, este asunto de la antena termina aquí, pero me gustaría comentar una serie de cosas a partir de ahora, si los medios de comunicación lo tienen a bien. Pregunta. La cuestión que dijo la concejal es que ya vayan a poner en marcha un mecanismo para que los funcionarios den un protocolo de actuación, para que los funcionarios den una voz de aviso ante ese tipo de situaciones. ¿Cómo lo valora esas palabras, esas circunstancias? Vamos a ver, la voz de aviso la da el funcionario cuando te envía un documento para que tú lo leas y lo firmes. Y eso ocurrió en julio del año 2023. Es decir, lo que está diciendo la concejala es que la única o la poca labor política que tiene un concejal en el Ayuntamiento de Totana, que es interesarse por los expedientes que le llegan, ver si alguno es más sensible que otro, fuera de cuestiones técnicas, lo que está diciendo es que le va a pedir a los funcionarios que incluso le hagan eso. Entonces la pregunta es, ¿qué hace ella? ¿O qué va a hacer el alcalde? Si el propio técnico va a ver si está cerca de las casas de La Charca para decir, uy, cuidado que esto está cerca de las casas. Y a lo mejor también le dice políticamente lo que tiene que hacer. Es decir, creo que ya el nivel de esperpento de este ayuntamiento es insostenible, esa es mi opinión. ¿Alguna pregunta más referida al tema de la antena? Gracias.